formación y acompañamiento al final de la vida en el Hospital General de Elche. Es docente de la Asociación Iñana en formación de acompañamiento en el proceso de morir. Además es miembro de la Comunidad de Vida Cristiana, VX, y forma parte del equipo de espiritualidad del Centro Loyola. En mayo del año pasado, aquí también en el Centro Loyola, compartió con nosotros sus vivencias en torno al acompañamiento a personas que se encuentran al final de la vida, así como de sus familiares. Como veréis, una persona de amplia formación, experiencia y compromiso ante esta realidad. Quique es educador social y forma parte del corazón más activo de la plataforma contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en el campo. Es máster en acompañamiento en duelo en el Centro Humanizar de los Camilos de Madrid. Divulgador de la Asociación Viñana de Acompañamiento Espiritual en el Proceso de Morir. En noviembre también del 2016 estuvo aquí en el centro, dentro del ciclo de Soñamos la ciudad, la construimos juntos, y nos habló de Alicante, ciudad para todos, retos inclusivos e igualatorios. Fue una conferencia única. Sí, muy original, nos falta de Quique. Ahora juntos, Susi y Quique van a ayudar a hacernos reflexionar en torno al perdón y la reconciliación como herramientas para morir en paz sobre varios aspectos. Reforzar el papel que juega el perdón para poder aligerar la mochila como tarea previa al morir. Recordar que el proceso del perdón empieza en uno mismo y trabajar el perdón como una de las tareas para un buen vivir y morir. Muchas gracias, Amparo. Bueno, pues empezamos. Veréis que un poco la conferencia o la charla, yo creo que es un poco en lo que podemos compartir todos también, la hacemos un poco Quique y yo a la limón, es decir, que iréis viendo que vamos cambiando uno y otro, pero vamos fluyendo según va surgiendo el tema. A ver, lo que queríamos primero comentaros son dos cosas interesantes con respecto a esto. Uno, la importancia que tiene poder perdonar para poderse uno marchar en paz. Y la segunda es que todo se puede perdonar. El perdón siempre se puede hacer. Hasta en el último momento de la vida, el perdón es una herramienta que tenemos en nosotros. Estas serían las ideas claves con las que vamos un poco a introducir. Muy bien, pues esto sería de lo que vamos a hablar. Perdón y reconciliación en el proceso de morir sería un poco el título de la charla, y donde vamos a empezar va a ser en el proceso de morir, perdón y reconciliación. Y entonces, ¿qué es eso del proceso de morir? Porque hablamos del proceso de morir, pero ¿desde dónde estamos partiendo para el proceso de morir? Mirad, para muchos el morir significa el cese de las constantes vitales. Es decir, cuando el electroencefalograma está plano, o el electrocardiograma está plano, y esto se ha acabado. No respira, no late el corazón, fin. Para algunos esto es la muerte. Se han acabado las constantes vitales, fin. Que sería, por tanto, una amenaza a la integridad del individuo, ¿no? Es la forma en la que he tenido para existir hasta ese momento. Es el fin de algo que durante un tiempo ha estado aquí, pululando, ¡pum!, y se acaba. Pero hay otras formas de ver también el tema de la muerte. ¿Es posible, entonces, otra visión para poder enfocar el tema de la muerte? Pues sí. Mirad, en las tradiciones espirituales, el morir, de alguna manera, sería el cese de una forma de existir para transformarse en el ser, en otro ser, en otra dimensión. Sería, incluso para muchas de las tradiciones espirituales, esta otra dimensión realmente es lo que es la realidad. Ese sería el origen y el destino de nuestra existencia. Esta foto me gusta mucho porque es un poco el explicar que la muerte es dar a luz. Mirad, el nacimiento y la muerte son dos caras de una misma moneda. Cuando nacemos, y yo sé que hay matronas que no les gusta la palabra dar a luz, pero yo voy a usarlo porque me parece muy bonito el contexto en el que hablo del dar a luz, ¿no? El aparecer de una dimensión se pasa por el canal del parto, porque no nos acordamos, pero pasar por el canal del parto tiene que tener tela, porque es un canal estrecho, oscuro, y la madre está todo el rato con contracciones. Luego, pasar por el canal de cuando uno está aquí a nacer a esta dimensión es pasar por un canal
en el que probablemente el feto, cuando estamos en feto, nada más conocemos esta dimensión, este mundo, y de repente salimos a una luz, a otro mundo después de pasar por un canal. Pues la muerte es un canal inverso. Pasamos por un canal que puede ser oscuro, pero probablemente llegamos a otra dimensión, a otra luz. Por tanto, este morir, que como dar a luz sería un salirnos de los límites, el empezar a salir de mi yo, de mi personaje, de mis creencias limitantes, incluso de todo tipo de creencias, porque es soltar todo lo que en un momento he creado, como mi vida en este instante, o en esta dimensión, o en este mundo, como lo queramos decir. Y mirad, cada día morimos al día. Cada día este día termina, nos dormimos, confiamos en que el día siguiente nos despertamos, pero hemos muerto al día anterior. Este día se acaba. Dormimos confiando y al día siguiente empezará, o no, otro nuevo día. Pero todo esto, por tanto, lo que tenemos en nuestra vida, todo es transitorio y pasajero. Yo no soy esto de aquí, o sea, no soy mi cuerpo, no soy ni siquiera mis emociones, que esto es una cosa con la que nos confundimos mucho. Es que yo soy... No, yo no soy mis emociones son una parte que forman dentro de mi mente, igual que mis dolores, o mi físico, o mis pensamientos, incluso mis relaciones. Yo no soy todo eso, yo soy mucho más que todo eso. Por eso hablamos de que el proceso de la vida es un nacimiento que llega de un periodo, se sigue de un periodo que llamaríamos vida, para llegar a lo que llamamos el periodo del morimiento, porque el morimiento es un proceso igual que el nacimiento, no es un morir, es un morimiento, es un proceso igual que el nacimiento. Desde que nacemos con una inspiración. Respiramos, inspiramos, soltamos el aire, pausa. Volvemos a coger el aire, inspiración, soltamos el aire, expiración, pausa. Y hacemos muchas respiraciones a lo largo de nuestra vida. Entramos a esta vida con una inspiración y nos vamos con una expiración, que sería la última, la expiración. Y entre todo esto, ¿qué hay? Un espacio sagrado. El espacio sagrado en el que estamos viviendo en esta vida, que es la nuestra, y ojo, también el encuentro con el otro. Somos también responsables del encuentro con el otro, que también es un gran espacio sagrado. Y recordemos que cada uno de nosotros somos un ser único, somos complejos, hacemos un rol de madre, un rol de padre, de trabajador, tenemos muchas dimensiones y roles en los que manejamos. Somos dinámicos, escribimos nuestra vida cada día, en cada instante, hasta el último momento. Yo oigo esto muchas veces de gente mayor, ¿no? Que dicen, la verdad es que yo no sé ya por qué estoy aquí en este mundo, yo ya tendría que verme... Mientras que estás aquí, estás escribiendo tu biografía. Aprovéchala, por algo estás aquí. Disfruta de lo que significa hasta el último instante escribir tu biografía. Y es un ser que es en relación, porque es un ser para amar y para ser amado. Aquí hay un tema que puede ser interesante, ¿no? Antes de avanzar, y es... Obligatoriamente, lo bueno de trabajar estos temas es que nos ayuda a repensar qué conceptos tenemos de ellos, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad donde todo el tema de la caducidad, el envejecimiento y por supuesto la muerte es un tema tabú, donde no interesa hablar y donde, podemos decir, está casi que mal visto, ¿no? Cuando se trabajan estos temas, bueno, así que vienes ahí a darle la tarde a alguien cuando sacas determinados temas. Y sin embargo, es bueno entender que el proceso, el entender cómo el proceso del morir y el proceso de nacer van de la mano porque son ciclos, lo que nos enseña y de lo que puedes aprender de una experiencia te ayuda a otra. Cuanto más trabajemos los procesos del morir, más vamos a aprender de los procesos del vivir. Es decir, no son antagónicos, no hay un, como decía Susi, no hay un inspirar y un expirar separados, forman parte de un ciclo. Cuanto más podamos trabajar nuestro propio concepto, apropiándonos hasta el último momento de nuestra biografía, de cómo queremos que sea también la última etapa, mejor vamos a aprovechar también los procesos del vivir, ¿no? Es como un recordatorio que muchas veces no nos interesa hacer, de que todo, bueno, de que, como pone ahí, como ponía antes, todo es un poco impermanente. A nosotros nos interesa entender que, evidentemente, no voy a ser yo quien se muera esta noche, no voy a ser yo el que va a padecer una enfermedad terminal, no soy yo, pero luego, evidentemente, a quien le toca, si no se lo ha planteado antes, entonces tienes una especie ahí un poco como de tarea pendiente
de todo lo que no hemos podido reflexionar. En los seminarios, en los talleres, en los trabajitos que hacemos sobre estos temas, realmente no inciden tanto, que también en el último proceso de la vida, sino que ese trabajo nos ayude al vivir diario de una determinada manera de hacerlo. Y entonces, igual que por utilizar el símil que estábamos utilizando, cuando a una persona se le dice, cuando a una mujer se le dice que te has quedado embarazada, estás embarazada, se desarrolla rápidamente todo un proceso de formación y acompañamiento que ya podemos decir que ya hemos ido integrando de una manera como muy natural, ¿no? Entonces, en el momento en que una mujer se queda embarazada, tienes todo un sistema que te dice qué es lo que te va a pasar, por qué te vas a encontrar mal, cómo va a cambiar tu cuerpo, qué posibilidades tiene, y toda la familia ya se pone ahí, si es niño te pinta la educación de azul, hay todo un recibimiento del proceso. Sin embargo, para el proceso del morir es un proceso que todavía no hemos abordado con esa, podemos decir, con esa pedagogía. Es decir, mucha gente recibe determinadas noticias de lo que sea, de la enfermedad terminal, de cuando entra en un proceso de paliativo, cuando tal, pero sin embargo aparece una especie como de abandono ahí porque no tenemos formación de qué es lo que nos va a suceder en ese momento. Y eso suma una vez más a todo ese proceso a veces de angustia que el desconocimiento supone, ¿no? Como en esa multidimensionalidad que pone aquí, ¿no? Nosotros como seres somos seres multidimensionales. Muchas veces no nos han enseñado a reconocer todas las facetas del ser que somos y creemos exclusivamente que somos nuestro cuerpo, y como normalmente vemos Telecinco, pues tienes que tener entre 18 y 30, ser blanco, por supuesto tener mucho pelo y en el momento en que aparece cualquier deterioro físico, entonces empieza el conflicto, ¿no? Inevitablemente nadie nos ha enseñado que somos también otra serie de cosas, no solo la parte física. Somos, como decía Susi, la parte relacional, somos nuestras emociones, somos los roles que desempeñamos en la vida y, por supuesto, las personas, hombres y mujeres de fe, entendemos que en nuestro ser hay una conexión que trasciende algo más allá que tiene que ver con el físico. Entonces, en el momento en que llegamos al final de ese proceso, bueno, pues evidentemente no va solo ligado con el proceso físico, que lógicamente entenderemos y ahora vamos a ver cómo es un proceso que también está, igual que el proceso del, podemos decir, del embrión conforme se desarrolla, la naturaleza lo ha trabajado durante toda la historia de la humanidad y está muy bien. Cuando el proceso, como pone aquí, del movimiento es un proceso natural, no es por un accidente, no es por una historia sobrevenida, es un proceso que también el cuerpo biológicamente tiene bien trabajado. Igual que vas formándote en el embrión, pasando por una serie de etapas, cuando llega el proceso de morir, hay todo un proceso donde podemos decir el cuerpo también se va apagando, se va desconectando y también... Pero como todo eso no nos lo han enseñado y no se ha trabajado, no tenemos... Igual que las embarazadas tienen su cartilla y vas apuntando cómo evoluciona, cómo no, cómo pesa, no sé qué, no sé cuánto. Cuando llega el final de la vida nadie nos enseña ese proceso. Y una parte del trabajo fundamental es conocer, ¿no?, cuál es ese proceso y cómo podemos. Entonces, bueno, si en un determinado momento, por la causa que sea, porque hay múltiples, sí sabemos que podemos estar cerca del final de nuestra biografía, bueno, pues ahí está un poco esa duda, esa cuestión, porque todo es posible, digámoslo así. Aquí cada uno, lo realmente bonito es que podamos elegir el final de nuestra biografía, cada uno como la siente, como la espera, apropiándose hasta el último momento, como decía Susi, pero la cuestión sería lo siguiente: ¿podemos finalizar nuestra biografía sin resolver muchos temas pendientes y poder soltar? Bueno, evidentemente cada uno puede hacer su elección, y hay gente que probablemente llega al final mirando para otro lado y no queriendo repasar un poquito todo el trabajo y toda la trayectoria, y por lo tanto mirando para otro lado, y esa es una vía y un camino y una determinación para morir. Y luego hay otra determinación que puede ser, bueno, vamos a ver cuando uno llega al final qué cositas tiene pendiente para que cuando uno haga esa transición pueda dejar las cosas lo más arregladas posibles, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, la cuestión cuando llega al final es que toda esa biografía, desde que nacemos hasta el final, nos toca cerrar esa biografía, nos toca cerrar un capítulo. Ese símil que utilizaba Susi anteriormente, es como cerrar un día. Nosotros siempre repetimos que es muy frecuente que la gente muera igual que ha vivido. Normalmente, cuando uno pasa un día como muy estresado, mucho trabajo, está en el hospital de 8 horas, y no para, y luego se va a una conferencia todavía, y luego no sé qué, lo normal es que llegue a casa y esté liquidado, ¿no? Y entonces es normal que en los días que ha habido determinado estrés, algún conflicto o temas sin resolver,
pues entonces nuestra noche sea probablemente mucho más agitada, tenemos sueño, nos desvelamos, son las 2 y están mirando el despertador. Mientras que si uno, podemos decir, ha conseguido transcurrir un ciclo, como puede ser en este ejemplo, el ciclo del día, de una manera tranquila y de una manera amable, colocando las cosas, que no significa que no haya habido conflicto, significa que yo tengo un conflicto, lo afronto, lo resuelvo, coloco las cosas en su sitio y me voy a dormir, pues probablemente esa noche sea muy apacible. Entonces, igual que en ese símil nos puede valer de cómo nos dormimos en función de cómo nos ha llegado el día, pues muchas veces para cerrar el tema biográfico es más o menos igual. Mucha gente que ha tenido una vida, podemos decir, con muchos temas pendientes, muy agitada y muy compleja, pues cuando llega al final y hay mucha tarea por colocar, cuando te dejan las cosas para última hora, pues vienen los desvelos y algunas dificultades, y cuando nos hemos ido un poco haciendo cargo de qué cositas teníamos por ir colocando y acomodando, pues probablemente cuando llegue el final, pues te queda lo que te tenga que quedar, pero bueno, no es dejarte los deberes para última hora, ¿no? Y aquí está, ya que está estudiando, me gusta mucho comentarla, sois que la suelo poner, que tiene que ver con un dicho, un cuento, ¿no? Un poema épico, que dice que de todos los hechos de la vida, ¿cuál es el más sorprendente? Y Yudhishthira responde que un hombre viendo como los otros mueren a su alrededor nunca piense que él va a morir. Yo creo que todos pensamos que eso le pasa a otros, ¿no? Pero nos cuesta tener la conciencia de que en un momento dado pues, llegará ese momento también para nosotros. Y no es una cuestión de generar miedo, sino de conocerlo y vivir de alguna manera sabiendo que esto es una realidad, ¿no? Que se nos va a presentar. Y entonces, ¿hay una buena noticia? Claro que hay una buena noticia. La buena noticia es que todos vamos a morir. Y la mejor todavía es que esto siempre acaba bien. Esto es una cosa que siempre nos cuenta Enrique Benito, un amigo nuestro, ¿no? Que trabaja mucho también con el tema de paliativos. Y es una noticia buena, saber que esto acaba y acaba siempre bien. De alguna manera, lo que os comentaba antes, Quique, era que, sobre todo los que acompañamos mucho a la gente morir, sabemos claramente que tú ves a gente que mueren bien, mueren fácilmente, y hay gente que no muere tan bien. Esto es como la elección de los dos caminos que veis ahí, ¿no? Es un cruce de caminos en el que pues, se puede morir desde la paz, que sería la forma de morir de forma fácil, y la otra sería morir desde el conflicto, que sería la forma de morir difícil. Pero al final todo acaba bien, recordad. Solamente es la forma en la que vamos haciendo el proceso hacia la muerte. Y lo que os decía antes Quique, ¿no? Mirad, uno muere como ha vivido, no es un momento distinto, uno tal cual es tal cual es en todos los instantes, y en el momento final también es como es en ese instante, ¿no? Luego el elegir entre esos dos caminos, el de la paz o el del conflicto, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, pero en cada instante, no solo en el momento final. Y estas son las 4 cosas importantes que están descritas en todos los libros como lo que necesita la gente, sobre todo para poderse marchar en paz. Esto sería el perdonadme, os perdono, os quiero, gracias. Y finalmente el adiós. Esto que veis aquí no significa que lo tengan que decir, sino que se tenga que sentir. Lo digo porque a veces uno confunde esto con el hablar. El hablar es hablar. Esto es mucho más allá que el hablar. Esto son lo que uno necesita para poder finalizar en paz en cualquiera de las situaciones y tener todo esto que veis aquí de alguna manera resuelto. Repito, no siempre significa con palabras. Esto se puede hacer de muchas maneras, sobre todo con la honestidad de que todo esto está en mi corazón, de que todos estos pasos se han podido llevar y los tengo en mí para poder decir ese adiós y soltar con tranquilidad desde la confianza. Y os pediríamos ahora que cerréis un momento todos los ojos, es solo un instante. Y desde este silencio, con los ojos cerrados, solamente lo que os queremos pedir es: ¿y si me muriera esta noche? ¿Qué me queda pendiente de resolver? Vale, podéis abrirlos. Mira, cuando hacemos este ejercicio con un poquito más de tiempo, claro, el título
es muy ambicioso, es muy grande, ¿no? Entonces son cosas que no solamente tienen una dimensión, puedo decir, intelectual, de ir colocando conceptos, que está bien, sino lo bueno es como un poco poderlo aterrizar, ir trabajándolo, es poder ir viviéndolo. Si tuviéramos un poquito más de tiempo, lo suyo sería, aunque parezca una historia un poco técnica, pero funciona muy bien, coger un papel y un boli y decir, bueno, ¿qué cosas tengo yo pendiente? Si a mí me dijeran que yo mañana, por lo que fuera, no me levanto, ¿no? Tengo que resolver esto. De ahí es donde surgen los grandes aprendizajes para el vivir cuando trabajamos el tema del morir. Y todo esto no lo incitamos para que la gente lo haga, podemos decir, cuando te quedan 3 horas y estás ya... Es decir, la ventaja de esto es poderlo aterrizar y es como traernos los deberes a cada día. Si yo puedo aterrizar ahora mismo qué cosas tengo pendientes, pues, y probablemente no me espero otro día y otro día y otro día y otro mes y otro año para afrontar determinadas cosas, el gran aprendizaje de los temas del morir es que me van a ayudar a vivir en paz. Y como decía Susi antes, es una elección. Y normalmente en los temas del morir tenemos una sensación como que todo viene un poco, es un devenir por gracia divina, a ver cómo me toca. Y una de las invitaciones que tenemos para haceros es, va a venir como decidáis que venga en la gran mayoría de los casos. Bueno, si ahora salgo por la puerta del Loyola y con el aire que hace esta tarde me como una maceta, pues lo que haya dejado sin resolver ahí se queda. Pero en la gran mayoría de los procesos, si yo he decidido ir resolviendo los temas pendientes, si yo soy capaz de ir, como ponía antes, pidiendo perdón por las cosas que me quedan, si yo soy capaz de ir agradeciendo las cosas que recibo, y yo soy capaz de ir despidiendo los ciclos que se van acabando, mi manera de vivir es una manera de paz, porque yo la he elegido y por lo tanto me comprometo con ella. Entonces es ese compromiso personal que cada uno y cada una puede adquirir si uno quiere. Entonces, si en este medio minuto a alguien le ha salido un tema, podemos decir, como al vuelo, pues la invitación primera ya de esta tarde, aunque se nos fuera la luz ya, es decir, bueno, tenemos temas pendientes, vamos a ver si podemos avanzar y vamos resolviendo, porque solo con eso evitaremos que más adelante y que le hayan salido 10 cosas, pues tampoco hay que empecharse. Hoy una, la semana que viene otra, y vamos resolviendo, porque sí que lo escuchamos en la gente que está al final de ojalá yo, y entonces nos toca resolver muchos temas pendientes a última hora porque alguien ha dejado de hablar con el consultor de 20 años, porque alguien ha dejado de decir no sé qué, porque alguien ha dejado de... Y estas cosas simplemente son una invitación a vivir desde la paz un proceso. Es algo muy sencillico de la tarea que os haya salido. Oye, ya que no le ha salido nada, pues que disfrute, que es maravilloso, tampoco hay que decir que vamos al día y tampoco hay mucha historia, ¿no? Entonces, claro, en esas tareas, cuando decidimos, bueno, para llegar a ese final, podemos decir en paz, si yo puedo, podemos decir, prever más o menos con tiempo qué va a ocurrir, sí sabemos que una de las tareas fundamentales para que ese final de la biografía sea en paz es la capacidad de perdonar. Es, podemos decir, como es la gran herramienta, la gran oportunidad que nos dan. Sin embargo, nosotros tenemos asociado, y es normal, porque cuando a la gente, podemos decir, moribunda, a la que le queda muy poco, se les preguntan determinadas encuestas, bueno, ¿y tú a qué le tienes, qué herramientas quieres, a qué le tienes miedo, qué tal? Siempre rápidamente nos salen, yo no quiero tener dolor, yo no quiero no sé qué, porque nos vamos rápidamente al proceso físico del morir. Y sin embargo, la gran herramienta por naturaleza para poder morir en paz es el manejo que hayas hecho y el concepto que tú tengas del perdón, ¿no? Entonces podríamos poner, como ponéis, el perdón y la reconciliación en el proceso del morir, o lo podemos poner el perdón y la reconciliación en el proceso del vivir, o el perdón y la reconciliación antes del dormir. O sea, la invitación es a que no esperemos siempre a la media hora antes, sino que vayamos un poco trabajando este tipo de cosas. Y lógicamente, la gran mayoría que nos hemos criado en un contexto judeocristiano, tenemos una determinada mirada cultural y religiosa sobre el perdón. Entonces nuestra Santa Madre Iglesia tiene cosas maravillosas, que podemos decir, de las cuales bebemos, y luego tiene otras cosas, bueno, las podemos manejar de otra manera, nos habrían hecho un gran favor. Entonces, si del credo quitáramos la parte esa de por mi culpa, por mi gran culpa, y estamos ahí desde que somos chiquitillos pegándonos golpes de pecho, a lo mejor otro concepto y otra mirada nos ayudaría a ir un pelín más livianos. Entonces, bueno, la invitación de hoy es, entre otras cosas, a ver si podemos modificar esa mirada que habitualmente tenemos del perdón, ¿no? O una porque yo me siento muy culpable, o yo porque soy superior a ti te perdono, o tú me has
hecho una ofensa, pero ahora vamos a ir viendo ahí un poquito. Bueno, pues empezamos un poquito a trabajar desde donde trabajaríamos lo que es el perdón, ¿no? Mira, el perdón muchas veces lo confundimos con una actitud o con algo que yo hago. Y vamos a trabajar el perdón no desde lo que yo hago, sino que es un camino de liberación. Es un camino en el que no depende de la actitud ni de las cosas que yo hago. Por ejemplo, yo puedo perdonar a mi pareja y seguir viviendo con ella. Pero yo puedo perdonar a mi pareja y divorciarnos y tenernos que separar. O yo puedo no perdonar a mi pareja y seguir viviendo con ella. Luego no es lo que hacemos, sino desde el corazón interior, desde mi interior, ¿dónde estoy viviendo yo esta realidad? No es de verdad que, claro, cuando lo que yo estoy sintiendo como el perdón me va a llevar luego a unos actos, pero es algo de mi interior que luego me transforma en lo que digo en el exterior. No es una transformación del exterior y por eso cambio en mi interior. Lo primero es un cambio muy profundo, muy honesto, muy de corazón, y no tiene que ver con lo que hago, no es esa la cuestión, sino que tiene que ver con algo mucho más interior. Y tiene mucho que ver con dejar de juzgar. Dejar de juzgar al otro, dejar de juzgarme a mí, porque tenemos una continua sociedad de agresión y defensa. Esto es un combate continuamente, en el que siempre estamos juzgando todo lo que se hace, todo lo que hace el otro, y además no juzgamos lo que hace, juzgamos al otro, o me juzgo a mí. Y siempre estoy, ay, qué tonta he sido, ay, qué no sé qué he sido. No somos amables con nosotros mismos siquiera, ¿no? Y el empezar por la amabilidad por uno mismo puede hacer que luego seamos amables con los otros. Si no soy amable conmigo, ¿de dónde voy a poder ser amable con el otro, no? Esto es una cuestión un poco desde empezar siempre desde aquí. Por supuesto, no es permitir el maltrato, para nada. Yo puedo perdonar a alguien y tenerlo que llevar a juicio. Una cosa no quita la otra, esto es lo que confundimos, pero yo puedo llevarlo no desde la rabia, sino desde una situación en la que yo ya puedo haberlo perdonado. Yo puedo estar trabajando con un trabajador conmigo, que evidentemente hay un conflicto serio. Yo puedo perdonar al trabajador que está conmigo serio y tenerlo que despedir. Entender que no tiene nada que ver el que yo entienda que el perdón es un camino interior de liberación con que vaya a permitir ni que esté de acuerdo con las acciones que hagan los otros, ni las vaya a defender si no me parecen justas. No tiene nada que ver con eso. Es distinto esta sensación y esta impresión. Y en este perdón, el perdón es algo experiencial. No es algo que alguien te vaya a contar y que como me lo han contado, yo ya sé lo que es el perdón. El perdón de verdad, hasta que no se pasa por aquí y se experiencia, es un perdón que te has aprendido, pero no lo has llegado a sentir. El perdón tiene que entrar desde lo más profundo de un corazón como experiencia personal. Y es una experiencia realmente de conocimiento y de comprensión. Muchas veces hacemos las cosas y entramos en conflicto por ignorancia, si es que muchas veces no sabemos cómo resolver cosas simplemente, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto, cuando comprendemos qué le pasa al otro, que a lo mejor me está agrediendo y en el fondo lo que hay detrás es una súplica de cariño o es un miedo, y en lugar de sentirme ofendido, si yo sé colocarme en el lugar de otro y decirle ¿qué necesitas?, probablemente se lo pueda resolver de otra manera. Pero tiene que haber una comprensión, tiene que haber un proceso de comprensión. Y por supuesto el perdón no es un sacrificio continuo ni un sometimiento al otro. Esto es una de las cosas que tenemos muy confundidas con el perdón. No tiene nada que ver con esto. El perdón te libera, no te puede producir un sacrificio y una carga. Porque si yo estoy perdonando a alguien y tengo la sensación de que estoy haciendo un sacrificio, mal vamos. Porque luego al otro le diré, ojo, que yo he hecho este sacrificio por ti, a ver cómo me lo pagas. Esto es una relación de contrato y ahí no puede haber un sacrificio si lo hago. Luego desde el amor, desde la compasión, y esto no lleva sacrificio, de verdad que no. Puede llevarme costes, es otra cuestión, pero no un sacrificio de, oh, como estoy cargado de lo que estoy haciendo por ti. No, más vale que no lo hagas, si es esta la cuestión. ¿Vale? Por lo tanto, aquí, en esta mirada entendemos que el perdón, el gesto fundamental es poder soltar para avanzar una determinada situación, un determinado contexto, un determinado conflicto que a mí me impide ese avanzar. Por lo tanto, si yo quiero seguir caminando, yo tengo que soltar esa situación.
Y como hemos comentado antes, no significa justificar el por qué la suelto. Ah, bueno, he tenido este conflicto, pero es normal que me lo haga por esto, por esto, por esto. Supone que si yo esa determinada situación, ese determinado conflicto, ese contexto, no lo suelto, la persona que no va a poder avanzar soy yo. Y es el gran cambio de mirada, es entender que cuando uno no perdona, quien realmente aguanta el peso de esa ofensa es la persona que no perdona, no la otra. Y normalmente entendemos el no perdonar como un acto de castigo hacia la otra persona. No, no, esto no te lo puedo perdonar. Creyendo que de esa manera la otra persona, podemos decir, carga con esa ofensa, porque no tienes mi perdón. Y yo puedo estar 25 años sin haber perdonado una determinada situación, y cuando me quede poco para morir me daré cuenta que quien ha cargado esa situación los 25 años soy yo. Porque la otra persona a lo mejor ha seguido en su camino. Y si yo no he perdonado esa historia, quien la arrastra y quien la aguanta soy yo. Por lo tanto, no significa que, porque lo voy a soltar, minimice lo que a mí me ocurrió. No significa que yo justifique aquello, ni que lo bendiga, ni que... Simplemente es que si yo no suelto eso, quien carga con el peso hasta que yo consiga perdonar soy yo. Podemos decir, si giráramos un poco la mirada hacia el querer ir cada día más ligeros de equipaje, quien tiene que perdonar soy yo. Por lo tanto, de quien arranca el perdón es de mí mismo hacia una determinada situación. ¿De acuerdo? Y otra cosa con respecto a esa es que no es olvidar de forma evasiva, porque hay gente que dice, vale, ya lo he olvidado. Eso es arrinconar la ofensa, es arrinconar el conflicto y lo estoy tapando. Y eso es una bomba de relojería. Y cuando uno está en el final de la vida, de verdad que todo es transparente. Todo es transparente. Entonces aparece del corazón todo aquello que en el fondo no estaba perdonado, solamente estaba tapado. Luego, perdonar no es olvidar. Otra cosa es que cuando de verdad has perdonado de corazón, eso ya se queda en el olvido, se queda en el atrás, porque ya lo he pasado. Pero eso no quiere decir que en un momento dado yo pueda echar marcha a mi memoria, recordar lo que ocurrió del conflicto, y lo puedo recordar, pero no me remueve la misma emoción, sino que lo saco y encima además agradezco lo que he aprendido de ese proceso de perdón en mí, sobre todo. Pero lo puedo recordar, lo olvidaré, pero porque ya no tiene importancia en mi vida, no porque lo olvido de forma obligatoria y digo, ah, ya esto ya pasó, ya olvido. Si no has hecho un proceso real de perdón, el olvido, eso no es el perdón. En los procesos al final de la vida y también cuando hay algunos procesos de pérdidas y de duelo, es un proceso, como dice Susi, muy transparente. La gente que ha procesado el perdón de una manera real, con compasión, podemos decir, procesado la experiencia y la has llevado a algo vivencial desde el corazón, ese tema en un momento dado, porque aparecen también algunos reencuentros cuando te queda poco para morir, de gente con la que tú has tenido un determinado conflicto. Y ahí es donde suele aparecer la verdadera prueba del algodón. Si tú esa historia la has realmente procesado, sentido y perdonado, podrá haber reencuentro o no, pero ese tema tú ya lo has podido trabajar y por lo tanto tú no lo arrastras. Y hay otras veces simplemente que, y eso es muy fuerte, venga, está bien, te perdono, pero te perdono, vale, no quiero ya, vamos a dejar este tema. Pero dejar ese tema es taparlo, es o posponerlo, o es arrinconarlo, y cuando luego las cosas vuelven a brotar, por lo que sea, entonces te das cuenta cuando el proceso es auténtico o no. ¿Y sabéis qué es lo más importante? Que no engañamos a nadie. O sea, solo nos engañamos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Es decir, si tú una situación no la has perdonado, aunque aparentemente la relación con la otra persona o con determinada actividad pareciera estar ubicada, al final, a quien, entre comillas, le quema esa historia es a ti. Y si realmente es un proceso de perdón sincero, quien camina más ligero es uno mismo. Con lo cual, como normalmente se nos ha vendido como es un proceso de dos, porque además entendemos normalmente el perdón como hay un conflicto, tú me has herido a mí, yo te tengo que perdonar a ti, ¿no? Y las miradas nuevas desde el perdón te dicen, no, quien se tiene que perdonar y quien tiene que perdonar esta historia soy yo. Luego ya veremos, por eso está la otra parte que decíamos, si después hay reconciliación o no. Y puede ser que después, con una persona con la que he vivido una ofensa, me reencuentre o no me reencuentre. Pero quien tiene que perdonar es eso si yo quiero seguir avanzando, ¿no? Y por lo tanto requiere, una de las primeras cosas que requiere el perdón auténtico es aceptar lo que ha pasado. Aceptar los hechos como son, aceptar la situación como es, o la otra persona conforme se haya
comportado, pero sobre todo aceptar y ver de una manera real cómo me siento yo. Es decir, yo tengo que aceptarme a mí mismo que esta situación que tengo que perdonar es que me tiene fuera de sí, es que no me cabe más ira que me sale por los ojos. Pero si yo no la reconozco, igual que decimos antes, y la sigo tapando, la ira saldrá por otro lado. O saldrá más adelante, o además saldrá con quien no has tenido el conflicto, y llegas a casa y se lo vomitas a los hijos, a la pareja, o si eres maestro cuando llegas con los alumnos. Entonces, un proceso fundamental es de aceptación de las cosas como son. Hay un cierto peligro con estas nuevas tendencias de los libros de autoayuda, de la psicología positiva y de tal, yo de reafirmo, yo soy paz, yo soy paz, yo soy paz, yo soy paz, y entonces yo soy paz. No, o sea, yo tengo que aceptar que a mí no me cabe más rabia en este momento porque lo que me pasó ayer me puede. Y solo desde ese reconocimiento pero no es algo como ahí pone que a ti se te impone, perdona esto que ya está. Como dice, alguien me viene de fuera y me dice, tienes que perdonar. No, esto es un proceso que yo tengo que trabajar, pero tengo que empezar por aceptar cómo me siento. Y muchas veces el cómo yo me siento tiene muchos colores y muchos matices. Bueno, como os decíamos antes, el perdón es un agradecimiento y el perdón no significa esperar nada del otro, ¿vale? Es decir, el perdón se produce sin condiciones, porque si no, si yo te estoy perdonando a ti porque te digo, mira, te perdono, pero a cambio tú no puedes volver a repetir lo que has hecho. Eso no es un perdón, eso es un contrato. Es un contrato. Yo hago esto, pero tú a cambio lo otro. Esto no es el perdón. El perdón no tiene nada que ver con lo que tú hagas después. Podrás repetirlo 20.000 veces. Mi responsabilidad será ver qué soluciones tomo, si tomo distancia o qué es lo que hago para que esto no se repita. Pero no tiene nada que ver con que yo te imponga a ti algo a cambio de mi perdón. Es igual que el amor, y el amor es incondicional. No puedo poner condiciones a alguien que amo. Y el perdón y el amor es lo mismo, van cogidos de la mano. No se puede amar sin perdonar, no se puede perdonar sin el amor. Esto va junto, van ligados, ¿vale? Y es un acto de coraje y, por supuesto, no es un acto de cobardía. Sí. Bueno, como decíamos, el perdonar no es un sentimiento, sino que es una decisión tuya, de la que tiene que partir de ti. Es una decisión, además, consciente en la que tú decides ir por uno de los dos caminos, o caminar por el conflicto o caminar por el de la paz. Es caminar por el camino del miedo o caminar por el camino del amor. Esto lo tenemos que decidir. Y hay que elegir entre el conflicto y la paz. Y el perdón es un camino espiritual profundo. Mirad, no es una magia. Lo digo porque hay gente que piensa que, bueno, pues ya perdono y todo se resuelve. No, es un camino espiritual. Y como todo camino espiritual, es un camino, es un proceso y que lleva un tiempo. No va a ser algo mágico de hoy para mañana. El perdón, además, tiene que ser de tres maneras sobre todo. Intra, inter y transpersonal. Es decir, me tendré que perdonar a mí, tendré que perdonar a los otros y tendré que perdonar a lo otro. ¿Cuántas veces estamos diciendo, es que yo no puedo consentir, cómo Dios ha permitido que... Hablo de Dios, de lo otro, me da igual porque alguien puede decir el universo, puede decir la fuente, me da lo mismo. El perdón tiene que ver conmigo, con el otro y con lo otro. Casi no sé si va a dar tiempo para decirlo esto. Vale, pasamos con la otra. Bueno, trabajaremos ahora un poquito desde el tema de la culpa. Bien, sí.
Mira que he visto a veces este vídeo y cada vez que lo veo no me deja de emocionarme por lo que supone con respecto al contacto del amor, ¿no? De la comprensión en un instante con unas imágenes sin necesidad de mucho más. Fijaros que en el vídeo no hay diálogos y es suficiente como para entender lo que es un proceso de perdón, quién se libera de la carga, cómo se, puedo decir, a qué entendimiento se llega después, ¿no? Para un perdón auténtico. Por lo tanto, como aquí pone, es un proceso, al final es una experiencia, es un proceso de liberación. Con lo cual, cuanto más perdone, más liberado voy. Entonces, es esa mirada profunda donde yo me libero de la culpa y que además tiene una vinculación directa con, podemos decir, con un espacio de salud física. Quien más perdona enferma menos, eso es evidente, y luego de salud, podemos decir, existencial, que te ayuda a sanar heridas que pueden ser actuales, pueden ser pasadas o pueden ser, bueno, de hace bastante tiempo. No, quería comentar el tema de la culpa. Como decía antes Quique, las tendencias ahora es decir que la culpa no existe. Bueno, no tanto que la culpa no existe, el sentimiento de culpa lo llevamos, no hay que decir que no existe. Está, hay que trabajar con él, no hay que negar como tal, porque eso es una realidad con la que vivimos, nos sentimos culpables de las cosas que hacemos. Otra cuestión es ver qué diferencia hay entre culpa y responsabilidad. Mirad, cuando yo vivo algo desde la culpa, a la culpa nada más cabe que el castigo. Luego, si algo me siento culpable, solamente puedo esperar que esto sea castigado, o si siento a alguien culpable, merecerá el castigo. Sin embargo, si yo esto lo encamino desde la responsabilidad, no desde la culpa, sino la responsabilidad, sí lo es, evidentemente, porque tengo la responsabilidad de esto que ha sucedido, esto me encamina a una solución. La culpa me bloquea, mientras que lo que es la responsabilidad me lleva a una acción proactiva. A ver, vale, esto ha sido así, lo perdono, lo suelto, ¿y ahora qué puedo hacer por resolver esto? Si no me quedo atrapado, la culpa me atrapa, mientras que la responsabilidad, que sí que tiene que ver con lo que ha ocurrido y tengo responsabilidad del encuentro con el otro y todo lo que ha surgido en el conflicto, yo puedo hacer algo para mejorar, para solucionar. Y si la paz es el objetivo por el que quiero caminar, mi responsabilidad es elegir la paz y como responsabilidad elegir qué camino, por dónde camino para ver cómo resuelvo esto. Hay una manera muy gráfica de ver hasta dónde tenemos el concepto de culpa muy integrado. Compañero que se llama Jorge Lomar, que también lo repite mucho, y es, si yo estoy en casa y entro en la cocina y me encuentro que hay un vaso de leche que se ha volcado, lo primero que nos sale, ¿quién ha sido? O sea, lo primero es, vamos a ver quién es el culpable de esta escena, ¿no? Cuando lo lógico podemos elegir, ante el mismo vaso de leche en el suelo, podemos decir, vamos a ver quién ha sido, porque vamos a ver quién tiene la culpa y por lo tanto cuál es el castigo, o vamos a ver quién tiene la responsabilidad de que esta situación se dé y vamos simplemente a resolver, ¿no? Pero lo tenemos como muy integrado. Si algo pasa hay que buscar culpable. Y en las empresas, los que hemos trabajado en empresa privada, ni te cuento. Cuando algo sale mal, todo el mundo, que no me caiga a mí, que no me caiga a mí, porque es el concepto de la culpa, porque sé que detrás hay un castigo, mientras que hay otro tipo de relaciones de responsabilidad donde se buscan soluciones, ¿no? Y por lo tanto, como cualquier otro proceso, el perdón lleva una serie, podemos decir, como de fases, de etapas, de trabajos, de tareas. Hay muchos trabajos, hay muchos autores trabajando el tema del perdón, pero por lo tanto, al final, podemos decir que sería un breve resumen, esto es muy resumido, ahí, por un lado, yo tengo que tomar conciencia de cuál es el conflicto, qué es lo que ha generado este espacio. Después, tengo que sentir, como decíamos antes, desde una autenticidad cómo me siento yo. No puedo tapar ni el conflicto que tengo dentro, ni lo que siento, por muy oscuro que sea la sensación que me lleve en las entrañas. Y frente a eso, si quiero o no quiero, por eso el perdón es optativo, porque el proceso del perdón requiere una profunda elección de paz. Si yo quiero vivir en paz, elijo el camino del perdón. Si no quiero vivir en paz, elijo el camino del otro y entonces vamos al conflicto y lo retroalimentamos y lo mantenemos el tiempo que haga falta. Y desde esa decisión proactiva de perdonar, acepto lo que ha ocurrido y miro la manera de gestionarlo y después, por lo tanto, de soltar. Requiere, por tanto, como decía, cambiar la mirada, ¿no? Porque si nos sentimos todos como un solo cuerpo, tendríamos que entender ese sentido fraternal. Y, por supuesto, el sentido fraternal del perdón solo empieza por mí. Yo no puedo perdonar a nadie si no he sido capaz de perdonarme a mí misma. Y mirad, esto es asumir la responsabilidad conmigo. El amor empieza por uno mismo.
Amar al prójimo como a ti mismo. Y el amor empieza por mí mismo. De verdad que no puedo perdonar a otros si yo no he sabido perdonarme a mí. Y como somos tendentes a ver la paja en el ojo ajeno, no somos capaces de ver lo que tengo en el mío, si no pasa nada. Es que tengo una viga enorme, pues vale, vamos a ver cómo la disuelvo, cómo la resuelvo, qué es lo que hago con ella, con amor y con ternura. Porque no somos tiernos ni cariñosos con nosotros mismos. Somos muy duros con nosotros mismos. Si yo no soy capaz de entenderme, abrazarme y soltar lo que tengo conmigo como juicio, no lo puedo hacer con el otro. Proyectar en el otro la culpa que siento en mí, la voy a proyectar fijo en el otro. El amor y el perdón empieza siempre por mí. Cuando yo me sienta bien conmigo y me sienta tranquila y amorosa y entienda todos mis defectos como mi vulnerabilidad como ser humano, también entenderé la del otro y la del otro y la del más allá. Y podré empatizar con el otro porque sé que yo también soy débil como el otro. Pero solamente el perdón empieza por uno mismo. No puedo empezar diciendo yo perdono a los demás si no he sido capaz de perdonarme a mí misma. Y esto es una responsabilidad, ¿eh? Bueno, y esto es muy interesante porque en realidad perdonar, ¿qué es perdonar? ¿Quién perdona a quién? Esto es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Y quién es el que tiene que considerar esa actitud? Mira, nos encontramos mucho en las situaciones, y sobre todo al final de la vida, que ¿por qué tengo que ser yo? Porque sea el otro, porque tengo que darle mi brazo a torcer, que sea el otro el que dé su brazo a torcer. Y es lo que estaba diciendo antes, que si no tiene nada que ver con eso, el perdón solo empieza por mí, no tienes que esperar a que empiece el otro. Y si es que además no es una cosa a hacer con el otro. Mira, a veces el perdón entendemos que perdón es hablar con el otro. A ver, hablar es hablar y perdonar es perdonar. Otra cosa es que el perdón te pueda llevar luego a hablar porque lo necesites, pero no confundamos el hablar con el perdonar, no es lo mismo, no tiene nada que ver. El perdón empieza en ti, no tienes que esperar a que el otro, porque si no entonces, ¿qué pasaría? Que llega el momento del final de la vida y si el otro no ha querido hablar conmigo, si el otro no ha querido hablar conmigo en una conversación, no ha querido perdonarme, ¿yo no puedo sentirme perdonado? Amigos, no van por ahí los tiros. Otra cosa es la reconciliación, ¿eh? Estamos hablando de cosas distintas, pero el perdón no puede depender del otro, no va a depender del otro el perdón que tengo que concederme a mí mismo y trabajar desde mismo en esa situación. Bueno, entonces, como decimos siempre, al ser una elección personal, ahí va muy de la mano. Normalmente la gente que juzga mucho es gente que se juzga mucho a sí mismo. La gente que tiene más capacidad de perdón es gente más amable con uno mismo. Entonces siempre el trabajo empieza por uno mismo, ¿no? Entonces, si yo puedo ser amable conmigo y con mis circunstancias y perdonarme aquellos defectos que yo tengo, es más fácil que pueda comprender al otro, ¿no? Y bueno, el proceso, por lo tanto, empieza siempre en uno. En ese procedimiento, cuando en los textos que hablan sobre, como poníamos antes, el proceso del perdón, en algunas, fijaros, en América Latina hay hasta escuelas, se llaman las ESPERE, Escuelas del Perdón y la Reconciliación, que surgieron a raíz de los conflictos políticos, donde un país entendía que o se perdonaba y se reconciliaba o no podía seguir eternamente tras un conflicto institucional y político, como ha podido ser las dictaduras, ¿no? Entonces estas ESPERE te abren todo el proceso del perdón y de la reconciliación, y entonces te dicen, bueno, hay como una serie de fases o de procesos que se tienen que seguir, porque si no, y siempre el proceso empieza en uno. Después voy a ver si puedo permitir el perdón al otro y después voy a ver si consigo perdonar el contexto y el conflicto, pero siempre empieza en mí para después poder avanzar. Y luego, por lo tanto, no es un proceso que sea un proceso como muy puntual, yo termino este conflicto, lo perdono y ya se ha acabado. Ellos ponen un poco el ejemplo de las cebollas. Si tú coges el camino espiritual del perdón, cada vez que perdonas vas quitando una capa de la cebolla. Perdono otra vez, voy quitando. Entonces nos vamos desprendiendo de capas, que es lo que nos va a ayudar al final de la vida a llegar, podemos decir, como más ligeros. Tiene que haber como una especie de entrenamiento. Y en ese proceso siempre ellos hablan del perdón en territorio neutral como primera manera de empezar. Si lo primero que yo tengo que perdonar es una ofensa muy grande, es un asesinato, es una violación, es un no sé qué, que es a los ejemplos extremos a donde nos vamos siempre todos a decir, ¿cómo voy a perdonar esto? Probablemente es más fácil que entre en conflicto que si empiezo el proceso del perdón, lo que se llama el territorio neutral. Es decir, soy capaz de perdonarme que yo cuando entro al ascensor y baja alguien del sexto que lo veo engominado, no sé qué, y lo primero que me sale es el pijo este ya está aquí, o no sé quién, mira la colonia que lleva. Esos pequeños matices de juicio permanente son los procesos por los que yo tengo que empezar a revisar y perdonar.
Si yo me voy entrenando desde lo más sencillo y lo voy haciendo de manera constante, cuando yo llegue al gran conflicto y lo tenga que perdonar, digamos, me habré entrenado. Pero no podemos empezar el proceso siempre por los conflictos más exagerados, porque entonces simplemente por diversión nos desbordan, ¿no? Y este camino que te permite sentir el amor profundo, me gustaba esto porque dice que habla de reconocer quién soy en el fondo, y en el fondo soy amor. Este es un tema que a veces hemos olvidado, porque nos tapamos, nos cubrimos de tantas cosas, pero en el fondo nuestra esencia es la del amor. Y esto es muy bonito, realizar la vivencia espiritual entrelazada con la sencillez de lo cotidiano, es lo que decía Quique. No son grandes cosas, es que cada día, en lo cotidiano, tengo la oportunidad de conciliar con cada cosa pequeña que ocurre cada día, tengo la oportunidad de perdonarla. Eso es lo cotidiano, ¿no? Es en todo amar y servir y en cada instante. Si es que esto es en cada instante, es un camino que una vez no empieza uno, como decíamos, un camino espiritual, no es para un momento concreto, sino es un estilo de vida. Se elige un estilo de vida desde la paz, se elige un estilo de vida en el que cada día puedo reconciliar y puedo perdonar y puedo perdonarme todo lo ocurrido en el día. Entonces, como decíamos, ¿es necesario perdonar antes del morir? Bueno, es una elección para determinar uno de los caminos. Ahora, lo decíamos antes, si uno entiende el perdón como con quien yo he tenido el conflicto, lo tengo que hablar, sentar y además nos tenemos que obligar a llegar a un acuerdo, no siempre sería posible, con lo cual nos condenaría a que mucha gente moriría con muchos temas sin resolver. Y una de las cosas que aprendemos del final de la vida es que la gente es capaz de soltar independientemente de lo que la otra persona haya podido acceder o no, a tener la conversación, haya accedido a pedir disculpas o no, haya planteado o no una reconciliación. Es decir, yo en un momento dado no puedo depender de la otra persona para elegir el perdón. Es una historia que depende de mí. Si además después lo puedo perdonar y lo puedo hablar, mejor. Y si además entre los dos nos reconciliamos y entendemos el contexto desde el que surgió, nos perdonamos nosotros, al otro, y como decía Susi, lo trans, ¿no? Pero no siempre. Porque en realidad el resentimiento y el rencor, como decíamos antes, es algo que creemos que lo vamos es como una brasa ardiendo, ¿no? Que la tenemos en la mano pensando que le lanzamos al otro, y lo único que te quemas eres tú, ¿no? Esto es un poco aquello de que si te muerde una serpiente con veneno, no vas a ir a matar a la serpiente, lo que tendrás que hacer será sacar el veneno que te ha inoculado, que es lo único que te puede salvar, porque mates a la serpiente no te vas a salvar tú. Esto es un poco esto, ¿no? Que la rabia, al fin y al cabo, al único que te quema es a ti, solo a ti, al único que te perjudica es a ti, es el único que te va a hundir en un momento, ¿no? Y cuando tú no perdonas, el único prisionero de esa prisión eres tú. Y el que tiene la llave para poder salir de esa prisión está en ti, solo en ti. Decía Nelson Mandela, decía que mientras salía de la prisión por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero de todas esas emociones. Primero hay que soltarlas, porque la prisión no está fuera, la prisión está en nuestro propio interior, atrapados en todos estos sentimientos. Dice también Desmond Tutu, perdona a los otros no porque merezcan ser perdonados, sino porque tú mereces la paz. Es un poco que esto no depende del otro, si es que de verdad si encontramos lo que esto realmente te aporta a ti inicialmente, es que es una maravilla, ¿no? Encontrarte desde ese amor, siempre que sea un perdón honesto, estamos hablando de perdón real, de corazón, ¿sí? ¿Y qué ocurre en el momento del final de la vida, cuando estamos acompañando a alguien en el proceso final de la vida? Mirad, el acompañante, cuando estamos acompañando a alguien en esos procesos finales, lo único que asume es el rol de la humanidad, el rol del universo. A veces el que está en un momento final y está contigo, y a lo mejor no eres tú la persona a la que tiene que pedirle perdón o la que tiene que recoger nada, pero tú en ese momento solamente haces de acompañante, es decir, tú haces del rol del universo. Lo que él te está contando a ti, que a lo mejor no tiene que ver contigo, sino que tiene que ver con otros, da igual, hay que acogerlo con cariño, sin juicio, porque de alguna manera le estás dando el permiso de que él exprese, de que él cuente aquello que tiene necesidad de contar, aunque tú no seas la persona con la que tiene el conflicto, da igual, si el conflicto habitualmente suele ser con alguien, o con el universo, o con quien sea, y el que está al lado simplemente está para recoger y acoger todo aquello que me dices. Y ojo, esto sí que lo hacemos mucho, cuando a veces nos están diciendo, y sobre todo al final de la vida, mira, pero es que necesito perdonarme, que no sé cuánto, venga, no me digas eso, si eso ya, no se puede decir eso.
Porque si para ti no es importante, para el que te lo está contando, sí, tú no puedes enjuiciar, solo es escuchar. Y en la escucha hay una escucha con amor, sin juicio, una escucha de aceptación y que recojo todo aquello que me estás contando, porque yo aquí no represento a mí, sino represento a todo aquello que tú necesitas pedir perdón en ese instante. Entonces, el escuchar claramente, de verdad que en los momentos finales minimizamos lo que el otro tiene que decir. No minimicemos nada, démosle oportunidad a que suelte lo que lleva, que aunque para ti no sea importante, para esa persona sí, por eso te lo está contando, probablemente. Muy importante saber el rol del que está al lado, que acompaña, que acoge, que no enjuicia en ningún momento. No nos corresponde a nosotros ese juicio en ningún momento. En general, en distintos contextos, sí sabemos que el proceso del perdón es un proceso que se puede facilitar. De hecho, en estas escuelas del perdón hay facilitadores del perdón. Yo no soy el que se está muriendo, yo no soy el que tengo que perdonar algo, pero sí puedo facilitar el contexto para que la persona en un momento dado primero reconozca, como os hemos preguntado antes, qué cosas tienes pendiente, porque a lo mejor te puedo ayudar en algo, y segundo, puedo facilitar el contexto para que tú drenes todo lo que llevas dentro. O puedo, como decía Susi, decir, eso es una tontería, eso lo hace mucho, chico, no le hagas caso. Y tú estás tapando, mientras que el proceso del facilitador es todo lo contrario, son preguntas muy abiertas. ¿Y eso? ¿Y qué es lo que sientes ante eso? ¿Y qué te motiva eso? ¿Y cómo crees que podríamos? ¿Y qué quieres que hagamos con eso? Tú lo que tienes que permitir en ese proceso de acompañamiento, todo lo contrario, lo que tenga que salir, que salga, sin enjuiciarlo, sin taparlo. ¿Y por qué sientes eso? ¿Y qué quieres que hagamos ante eso? Y a lo mejor para ti puede ser una tontería, porque fue un conflicto que pasado de 15 años, una tontería en la empresa, no sé qué, y te dice, chico, ahora que te estás muriendo. Pero para él es un verdadero conflicto que ha llevado arrastrando tanto tiempo y lo único que quiere es lo que sea. Pedir perdón, o puedes facilitar el que la otra persona venga y lo hable, o incluso si no está, es decir, bueno, y si una persona pudiera venir, ¿qué le dirías? Y tú estás jugando, como decía Susi, el papel de alguien que tú no eres, pero le das la oportunidad, facilitas, le dices, ¿tú qué le dirías si lo tuvieras en delante? Si yo fuera él, ¿qué comentarías? Y a veces esa capacidad de poder verbalizar algo que llevas tanto tiempo grabando te ha liberado por completo y ni está la otra persona. Pero los facilitadores ahí juegan un papel. Como decíamos antes, no es lo mismo el perdón que la reconciliación. Así como el perdón sí que es de uno, o puede ser de uno, la reconciliación tienen que entrar los dos en este proceso de reconciliación. Y como decían en Mateo, ¿no? Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vais todavía de camino. Cada día estamos en un camino de proceso para poder reconciliarnos con ese adversario de alguna manera, ¿no? Cada momento es una oportunidad para reconciliar, si puedes, con el otro, algo que tengas pendiente para reconciliarte con otra persona. Y ojo que el otro también puede decir que no quiere hablar o que no quiere reconciliar, ¿vale? Bueno, tú has puesto la intención de corazón de poderlo resolver, pero puede que la otra persona no quiera. Eso también hay que contar con ello, ¿eh? Tú puedes tenerlo perdonado, pero a lo mejor la reconciliación con el otro puede no darse. En un momento dado puede no darse esa reconciliación. Pero siempre es un momento bonito para cada presente como para poder intentar reconciliar. Y cada instante, por tanto, es nuevo para amar. Y sobre todo, esta reconciliación que puede ser dada, como hemos dicho antes, con uno mismo, con el otro y con lo otro. Porque también hay que reconciliarse con uno mismo en cada instante. Y si con alguien reconcilias una relación o cualquiera, después de un conflicto vuelves a tomar esa relación después del conflicto, esa relación no tiene por qué ser igual que la anterior. Realmente no debería ser igual que la anterior. Es algo nuevo. Después de la reconciliación, si quieres tener una nueva relación con esa persona que había un conflicto, es una relación desde el amor que no parte de lo que ocurrió anteriormente y te lo estemos sacando continuamente. Si no, eso no es una reconciliación. Y una reconciliación no quiere decir que vuelvas a entablar una relación igual que la anterior de íntima. Tú puedes a lo mejor, como decía antes, separarte de una persona de un matrimonio y reconciliar esa relación, pero él en su sitio y yo en el mío. Eso no quita que nos podamos hablar, ¿qué tal? Pero la relación no tiene por qué ser igual que la que había previamente. En esa relación hay una relación nueva, que puede ser o de más amor o de más distancia, pero no tiene por qué ser igual a la que había previamente en ese mismo momento. Y aquí también el acompañante tiene que ser un facilitador para que se pueda dar, si hace falta que se produzca ese proceso
de poderse dar la reconciliación. Mirad, a mí me gusta mucho esta imagen que es tener por aquí este canal con agua, que hay una puerta ahí que tapa como el agua fluye, ¿no? El acompañante lo que tiene que hacer ahí es simplemente llegar, levantar esa puertecita para dejar que fluya el agua. Tú no eres el agua, tú eres solamente un mediador. Y en un momento dado tú puedes mediar para que algo, que si de verdad la persona que está ahí necesita una reconciliación con alguien, facilitas el escenario. Es decir, si hace falta llamar a algún familiar o si necesita hablar con alguien, generar ese espacio que a veces uno no sabe cómo presentar ese escenario para que se pueda producir. Mirad, hace unos meses, ¿no? Me llamaron para subir a ver a una paciente a una habitación y de hecho me llamaban como médico rehabilitador, bueno, porque era un ictus. Bueno, subí a ver a la paciente y entonces cuando entró por la puerta de la habitación estaba la televisión puesta a toda pastilla. La mujer que estaba enferma estaba como dormida en la cama y al lado estaba la hija con un enfado impresionante. Me presento, digo quién soy, hola, soy la doctora Cortés, vengo a hacer esto, tal y cual. Me salta diciendo, ¿qué haces tú aquí? ¡Sal de aquí! Bueno, una raya impresionante, no os podéis imaginar. Pues es que no te han dicho ya que mi madre ya la han sedado, no tienes nada que hacer aquí. Pero de verdad enfadada no os podéis imaginar. Si yo eso lo recibo con un enfado contra mí, me habría enfadado con ella y habríamos montado un cirio. Si eres capaz en ese momento de sentir que ¿qué le pasa a esta mujer ahora mismo aquí? ¿Qué está surgiendo? ¿Por qué está con esta rabia, no? Y en ese instante solamente lo que le dije es, ¿te gustaría que esto fuera de otra manera? No bajaba por eso el enfado, ¿eh? Sí, pero sí, enfadada. Vale. Entonces le dije, le propuse, ¿quieres que apaguemos la tele? Haz lo que quieras. Apague la tele. Entonces empecé a hablar con ella. Le dije, mira, ¿tú crees que no se puede hacer nada? Pero yo creo que todavía hay mucho para hacer. Me dice, no tengo nada para hacer ya, si ya la han sedado. Pero yo percibía que había una tensión de algo que quedaba sin resolver, ¿no? Entonces le pregunté, ¿te gustaría poderte despedir bien de tu madre? Entonces ella iba bajando de tono continuamente, ¿no? Entonces lo cuento abreviado, pero bueno, en algún momento de ella me dijo, pues sí. Entonces le dije, siéntate a su lado, cógele de la mano, ahora dile todo lo que la quieres. Ya, pero es que no me está escuchando. No te lo creas, da igual. Dile todo lo que la quieres y todo lo que necesitas decirle. Empezó a llorar, empezó a cogerla de mano a su madre, empezó a pedirle perdón por unas ciertas historias que se ve que habían en su vida, no voy a contarlas, ¿no? El momento, no os podéis imaginar, era de un silencio, bueno, impresionante, porque esos son unos instantes de verdad que son cuando uno tiene que callarse y quedarse quieto porque no sabe lo que está pasando. Y en un momento dado, ella tenía cogida la mano de su madre y se puso a llorar y a decirle lo que le quería y que le daba permiso para irse. Y la madre, que ya estaba sedada, empezaron a caer lágrimas por los ojos, con los ojos cerrados. Ese instante fue transformador por completo, ¿no? De repente la hija empezó a abrazar a su madre y decir, ahora sí. Y de hecho, en cuestión de unos minutos, la madre falleció. Quiere decir que hasta en el último momento, una situación de gran dolor, de gran conflicto, se puede resolver. Sí, a veces te falta alguien que levante la portezuela, simplemente, que te genere un espacio donde poder entablar una conversación. Y a veces el acompañante o el que está en un momento dado ahí solamente es un facilitador para que esa reconciliación se pueda producir. Y repito, luego el acompañante ahí no pinta nada, tú solamente has levantado la portezuela. El río, el agua, ya llega por otro sitio, no eres tú el que llevas y haces fluir ese río y ese agua. Bueno, y en un contexto como el que estamos, pues viene bien que nos recuerde, ¿no? Una autoridad como el Papa, el que no existe ningún pecado que Dios no pueda perdonar, ninguno, que era ese mensaje que queríamos trasladar. Todo siempre se puede perdonar, hasta la ofensa más grave, lo que no te puedas ni imaginar. Entonces ahí un poco el Papa nos dice, nosotros somos ministros de la reconciliación por pura gracia de Dios, gratuitamente, y eso es importante. Cuando uno es ministro de este tipo de cosas tiene que hacerlo desde la gratuidad, sin expectativas, sin esperar que yo voy a perdonar y a facilitar algo para que luego tú te comportes conmigo de una determinada manera, por amor y por misericordia. Es decir, van muy en el contexto de la base de la actuación, podemos decir, de la Iglesia. Entonces, bueno, simplemente, no sé, vamos a decir, ¿no? Sí, deciros, por lo tanto, que al final lo que no dejas ir, quien lo carga, por lo tanto, eres tú, lo que cargas es lo que te pesa, y cuanto más te pesa, al final te hunde, ¿no? Es un poco lo que
nos suele ocurrir cuando por orgullo, por miedo, por no saber gestionar las cosas, no se te la vas cargando y al final te van a ir un poco hundiendo. Entonces, bueno, pues si os parece, abrimos si queréis un ratito de preguntas o de comentarios o de lo que os parezca y pasa un poquito de tiempo y eso como ha agitado cosas. Y aquí quedar sería un poco compartir, ¿no? O dudas o cuestiones que queráis aportar o cuestiones que queramos un poco entre todos también compartir y hablar. En algún momento de la charla, no sé en qué momento de lo que estabas hablando, me ha venido a la mente el acto de la confesión, el proceso del pecado. No lo recuerdo exactamente cómo es el dolor de los pecados, tomar conciencia, expresar los pecados. No sé por qué me ha venido una relación esa. En el fondo realmente es un proceso en que uno tiene que reconocer dónde ha estado, qué es lo que quiero hacer con esto y cuál es mi intención posterior de resolver. Efectivamente, totalmente está ahí. Lo que pasa es que lo hemos asociado todo como el perdón con la culpa y el castigo, que mucha gente huye hasta de la palabra, cuando es una palabra preciosa, si la cogemos en contexto de lo que realmente es, ¿no? De hecho, hoy la tendencia, incluso de la gente que trabaja con el perdón, no quieren cambiar la palabra perdón, porque es una palabra que tiene su gran sentido, incluso gente que no son religiosos ni creyentes, ¿eh? El sentido del perdón, de verdad, es un sentido del amor, y esto es muy espiritual, no tiene nada que ver con una religión ni siquiera. Es muy, muy profundo, sí. Es decir, en esta misma línea, generalmente solemos pedir perdón a Dios, cuando al que tenemos que pedir perdón es al que hemos ofendido. Digo, que es que muchas veces parece como que con que Dios nos perdone nos basta, y en realidad nos quedamos tan tranquilos como diciendo, ah, no, esto ya lo he confesado, ya me han perdonado, ya te ha perdonado Dios, pero tú te has dado cuenta de lo que has... Es decir, hacerse consciente de que el perdón de Dios no te evita el que aceptes las consecuencias de tu situación y que tengas que solucionarlo a nivel humano también. Es decir, que es que muchas veces se piensa que uno al perdonar, por lo menos ya todo está perdonado. Es un poco lo que hablamos de la responsabilidad, ¿no? Esto es una reacción proactiva en la que uno además tiene que realizar algún tipo de acción que viene después, cuando realmente ya tienes todo perdonado con el otro, lleva acciones. No que las acciones llevan solo al perdón, sino el perdón tiene que ser sincero, honesto contigo mismo y esto te lleva a la acción con el otro, pero evidentemente no es una acción con Dios, es con el otro, ¿no? Y la reconciliación es con el otro. Evidentemente que Dios está presente de alguna manera, pero también eres tú la presencia donde puedo realmente ver a ese Dios, ¿no? Si no es en ti, es en el abstracto, no sirve para nada. Quería comentar una experiencia sobre... Yo generalmente a veces cuando hablo con la gente sobre el perdón, digo, no, si eso ya lo he perdonado, no, si eso lo he comprendido, no, si ya se lo he aceptado. Digo, uy, qué bien, y yo me he calentado un montón de tiempo el rollo ahí informándome qué quiere decir, qué detalles que tiene. La gente lo tiene clarísimo. Vengo a decir esto porque veo como que le dan tan poca importancia a lo que es perdón, que ni siquiera hay muy poco interés. La gente que lo comento, muy poco interés de, ay, pues voy a indagar, voy a meter en Google, voy a por aquí, voy a preguntar. La gente se queda conforme con lo que saben del perdón. Entonces, claro, yo vengo a decir esto un poco como preludio de mi experiencia. Para mí, yo siempre he sido bastante creyente, un poco sui generis, pero siempre he sido creyente, ¿no? Y a mí el perdón, pues yo lo entendí como, pues eso, Dios me perdona, o yo perdono a un amigo porque me ofendió, ¿no? Pero yo empecé un poquito a ver lo que pasa aquí con el perdón. Y entonces me choco con la aceptación, me choco con la comprensión, que también tiene su molla. Por ejemplo, me queda la comprensión y cuando he contado una experiencia mía que es, empecé a indagar, por cierto, por casualidad. Podía haber empezado por otra persona, haber dicho, joder, esta persona me ha ofendido, me ha maldado, me ha tal... No, empecé por mí, no sé por qué. Y empecé, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué has hecho tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho lo otro? Ah, pues coincide, claro, esto he hecho esto, y la otra persona ha respuesto así, así, así. Y entonces desde ahí me fui dando cuenta
claro, en plan autodidacta, claro, de que, claro, si no empiezas a comprender qué ha pasado en ti, por qué has respuesto así, por qué has respuesto a la otra persona así, cómo estaba, en qué situación, es muy difícil o te va a costar más trabajo llegar a un perdón, empezando por ti, claro, empezar a perdonarte. Entonces yo me di cuenta que a la medida que yo me perdonaba, iba comprendiendo más a la otra persona y sin darme cuenta iba perdonándola también. Digo, oh, qué maravilla, no solo me quedo ahí. Es ese proceso experiencial que decíamos antes, que además aporta, como ponía en el dibujico, aporta mucho conocimiento. Cuando el perdón es experiencial de verdad, aporta tanto conocimiento que te da como muchas herramientas para nuevos conflictos, nueva comprensión, nueva mirada del otro, cuando es real, cuando te la has currado, como has empezado a indagar qué es lo que me ha pasado, de dónde viene, por qué he reaccionado así, por qué hasta dónde puedo comprender a la otra persona. Si el proceso es real, ahí esa experiencia aporta mucho conocimiento vital. Hay un detalle, yo no sé si me habrá apoyado o el que yo haya sido creyente, no lo sé. No tiene que ver solo con eso. Y de todas formas, como decías tú, con lo del perdón, que si uno realmente cree que dice, yo no tengo nada que perdonar, si yo ya lo perdono, yo esto lo está tapando, es lo que os decía, no te preocupes, tendrás un momento de dar a luz, saldrá, se hace transparente, porque cuando nos vamos a morir, o en el proceso de morir, sobre todo en los procesos que son procesos, revisas toda tu vida. Hay una revisión que puede hacerse en un instante como puede hacerse, da igual, ¿vale? Pero hay una revisión de toda la vida. Y en esa revisión de la vida aparece transparente todo lo que ha sido. Y si eso de verdad en mi corazón está sanado, saldrá sanado. O a lo mejor saldrá una cicatriz. Pero si esa herida sigue abierta, sigue oliendo. Y en el momento en que tú revisas eso, sale, y entonces tienes la necesidad de resolver aquello que en un momento dado creías que tenías resuelto, pero en el fondo lo que hiciste fue, lo he apartado, esto ya lo he resuelto. Si eso, cada vez que hablo de eso, me sigue surgiendo la emoción de aquello, eso no está resuelto. Eso está solamente tapado o arrinconado, pero no está resuelto. Pero muchas veces no sabemos, esto es una simple cuestión, ¿no? Que no sabemos, por eso decimos que es un proceso experiencial y que en el día a día, cuando tu mirada es amorosa hacia el otro y tu mirada es amorosa hacia ti, empiezas a lo que tú acabas de decir entonces, a comprender que muchas de las cosas que pasan es porque no he sabido hacerlo de otra manera. Vale, pero tengo mi responsabilidad de ahora de qué forma lo quiero hacer. Eso sí, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad de lo que ha ocurrido, ver qué genero a partir de verdad de corazón resolver lo que pueda resolver. También esa experiencia sirvió lo de la culpa. ¿Quién era más culpable? Esto es la cuestión del castigo y entonces es una balanza de a ver quién tiene que ser más castigado, evidentemente. Sí. A ver, yo me he sentido muy a gusto en esta charla porque le habéis puesto palabras a un proceso que yo he vivido, y lo he vivido muy recientemente, ¿no? Que fue la enfermedad de Antonio y la muerte de Antonio. En un momento dado, cuando ya su enfermedad llegó a terminal, pues él lo decidió y yo también le apoyé en esta idea, el estar en casa y el vivir los últimos meses en casa acompañado. Entonces, yo doy todos los días gracias a Dios por esta etapa. Nosotros veníamos un matrimonio de 45 años, pero yo hoy os puedo decir que tal como vivimos el proceso, de sus últimos meses de vida, lo más grato para mí han sido estos 2 últimos años. Y no porque me congratule con la muerte de Antonio, sino porque precisamente llegamos a un estado de intimidad y de resolver cosas que, como tú dices, estaban tapadas, porque en su momento interesó taparlas, pues para no crear más conflicto o lo que fuera, que yo creo que eso ha influido mucho en la manera de vivir después el duelo. Y se vive de otra manera, o sea, no te alegras porque no te puedes alegrar nunca del fallecimiento de una persona tan allegada, pero lo vives
con una alegría que es distinta a cuando no puedes. O sea que quiero decir que los procesos largos de enfermedad a veces pues es para dar gracias por ello. Nosotros comentábamos antes, ¿verdad?, que el agradecimiento es algo muy importante. El agradecimiento por todas las experiencias vividas, aceptando las que son, da igual. Y cuando uno pasa por procesos duros, pero honestos, o procesos duros de perdonar, que uno reconoce lo que ha aprendido con todo este proceso de perdón, agradeces haber pasado incluso por esos procesos. Es difícil de entender quien no ha vivido de lo que estamos hablando. Se agradecen porque tú notas tu propio crecimiento y lo que has entendido en comprensión de conciencia, que no de la razón, sino de aquí del corazón, llegar a entender lo que significa de verdad amar, llegar a entender lo que significa de verdad perdonar, todo eso, los procesos de la vida, cuando han pasado por muy duros que sean, está bien agradecer haber pasado por ellos. Gracias, Carlita, por compartir. Muy bien, pues son las 9:30, yo creo que está bien, ¿eh? Que ya podemos descansar. Muchas gracias. Gracias.